buenas noches, bienvenidos al Desorden Mundial, el programa internacional es de Crónica HD. No saben el programa que tenemos hoy porque estamos en vivo y en vivo están sucediendo las cosas. Por ejemplo, en Perú. Habrás visto en los últimos días probablemente una serie de manifestaciones que ocurrieron porque sexto presidente que cae en 20 años. Ahora, en un ratito te vamos a contar el tercer presidente en una semana que van a tener los hermanos peruanos. 2 terminaron en la cárcel, 1 se fugó, 1 se suicidó, 1 renunció antes de ser destituido y el último fue destituido también, Martín Vizcarra, lo contábamos. Eso pasó esta semana y mientras estábamos preparando el programa, renunció otro más. Hoy mismo Merino renunció, por eso te decíamos, ahora están eligiendo y en un ratito te lo vamos a contar, pero el dato también son estas imágenes que estás viendo acá de las protestas, masivas protestas que terminaron ayer con represión violenta, 2 muertos, casi 100 heridos y todavía muchos desaparecidos. Bueno, de todo esto te vamos a estar hablando con Sonia Aristimuño. También vamos a hablar de eso que sabemos más o menos, pero que hay algo más para siempre tirar de la soga, es la cultura Rastafari. ¿Qué tiene que ver el reggae jamaiquino con la liberación de África y la marihuana con el mítico rey Salomón? Esperá un ratito y te lo vamos a contar. Vamos a dar una vuelta por el mundo rápido, muy rápido, para que no te pierdas nada de lo que estuvo pasando. Pero ahora vamos a empezar con otra cosa que está sucediendo en este momento. Se están empezando a conocer los resultados de lo que fueron las elecciones municipales en Brasil. 500.000 candidatos y entre ellos 6.000 militares. Un 50% más que en 2016. Esto viene a cuenta de Bolsonaro. ¿Qué se juega a Bolsonaro en estas elecciones? ¿Y cómo queda parado nuestro vecino regional, el más importante de la región también, y cómo puede llegar a incidir en el país? Ya te lo vamos a estar hablando con María Costanza Costa, pero ahora te contamos sobre qué se votó en este informe. Mirá. Brasil, mucho más que elecciones. Da sua inveja, Deus me defenda, da sua macumba, Deus me salve, da sua praga, Deus me ajude, da sua raiva, Deus me imunize, do seu veneno, Deus me poupe do seu... Brasil fue hoy a las urnas para votar en elecciones municipales cuyos resultados servirán como el primer termómetro electoral desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia. En estos comicios los brasileños votaron para más de 5.000 alcaldes y más de 50.000 concejales municipales en todo el país. La votación estaba originalmente programada para el 23 de junio, pero tuvo que postergarse por la pandemia, que ya dejó más de 160.000 muertos en el país. Bolsonaro decidió no involucrarse directamente en la campaña para estas elecciones locales. El presidente, que ya lleva casi 2 años en el gobierno, conserva una imagen positiva cercana al 40% y apuesta a resguardar su capital político pensando en su reelección en 2022. Aún así, muchos de los candidatos que se presentaron en las alcaldías se identifican con el bolsonarismo y tienen el apoyo tácito del gobierno nacional. En Río de Janeiro, el distrito electoral más importante del país junto con San Pablo, Bolsonaro mantiene una alianza clave con el actual alcalde y pastor evangelista Marcelo Crivella, quien busca su reelección. Aunque Crivella cuenta con el aparato político religioso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, las últimas encuestas antes de las elecciones de hoy le pronosticaban una derrota. A Crivella le ocurre lo mismo que a muchos otros candidatos afines a Bolsonaro en todo el país. No logra sacar provecho para sí de la popularidad del presidente, que parece mantener un núcleo duro de apoyo hacia su figura personal que no se traslada al espectro político que lo rodea. Por su parte, en un escenario político fragmentado, la izquierda no logró conformar un frente de unidad para enfrentar a las fuerzas que simpatizan con Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva había iniciado conversaciones con otras fuerzas progresistas, pero finalmente no hubo acuerdo. La estrategia del PT de cara al 2022 es confrontar directamente con el bolsonarismo y para eso necesita fortalecer una identidad propia en regiones donde hoy cosecha pocos apoyos. El efecto Bolsonaro y el rol predominante de los militares en su gabinete dieron como resultado un fenómeno peculiar. Esta elección registra
registra un récord de candidatos que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, más de 6.000 policías y militares compiten por algún cargo. Otro sector que busca consolidar su representación en las elecciones es el de los líderes y pastores religiosos. Se presentan más de 800 candidatos con ocupaciones religiosas y es el mayor número registrado en la última década. El boom de las candidaturas indígenas también es un fenómeno que se da en esta elección. El número de candidaturas de quienes se declaran indígenas creció un 28% con respecto a los comicios de 2016. La política de deforestación de la Amazonía y la eliminación de la demarcación de las tierras indígenas son algunas de las razones para que este sector de la sociedad se involucre con más fuerza en la batalla electoral. Primer test electoral de la era Bolsonaro. Poco después del traspié de Trump, otro líder que tenía ciertas características en particular, pero el vecino, el más importante para nosotros y para analizarlo, aquí está María Constanza Costa. ¿Qué tal, Costi? Hola, Javi, buenas noches. Sí, Buenas preocupado noches. debe estar Bolsonaro, pero bueno, son elecciones locales, elecciones municipales, se valora mucho la gestión también, ¿no? Pero tuvieron una mirada nacional. El presidente se protegió de alguna manera, lo veíamos en el informe, 40% de imagen positiva gracias a sus medidas económicas que son apoyadas por el sector militar, ¿no? De su gobierno. Tenemos una placa para ver cómo creció ese sector militar. Javi, también veíamos... No, bueno, acá lo que vemos es cómo fueron las candidaturas en estas elecciones, ¿no? Bueno, un 33% de mujeres, 10% de población negra y 0,4% de indígenas. No parece muy plural, ¿eh? Por ahora el Brasil blanco... Los hombres blancos en Brasil parece que siguen copando la política, pero bueno, lo cierto es que Bolsonaro prefirió jugar por abajo con sus candidatos. No jugó directamente, no jugó de frente. A ver, teníamos otra placa, chicos. Aquí está. Esto era lo que mostrábamos, cómo aumentó la participación de militares en el gobierno. Con Temer en 2008, 2.765 funcionarios. Con Bolsonaro en 2020, 6.157. Un crecimiento del 123%. Sí, Javi, la verdad que se nota eso también en las tensiones que tiene el gobierno, ¿no? Entre su ala militar muchas veces y el ala más liberal, por ejemplo, representada por Paulo Guedes, su ministro de Economía. Muy bien, Costi, si te parece, le doy el pie para que entre Rafael Cortés, un analista político de la consultora Tendencias en Brasil, para que él nos cuente un poquito cómo ve esta situación. ¿Qué tal, Rafael? ¿Nos escuchás? Escucho, buenas noches a todos, Javier, Constanza, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, Rafael, un gusto. Lo primero que te quiero preguntar rápidamente es, a lo que se sabe hoy, ¿qué lectura se puede hacer sobre el resultado de estas elecciones y cómo pueden incidir en Brasil y sobre todo la figura de Bolsonaro, que aquí en Argentina es a quien más se sigue o quien más se referencia por su tipo de liderazgo? Perfecto, no fue un resultado positivo desde el punto de vista del presidente Bolsonaro. Sus apoyadores en las principales ciudades no tuvieron un buen resultado. En las mayores ciudades, por ejemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte y otras más, pero no tuvieron un resultado esperado. En Rio va a haber una segunda vuelta, pero con pocas chances de victoria. Claro. O sea, un resultado decepcionante y que va a tener un efecto importante en los dos últimos años de la actual administración. Bueno, Rafael, recién veíamos que en la semana se conoció una encuesta que hablaba de 52% de imagen positiva de Bolsonaro y a la vez había pocos candidatos acá que contaban con el apoyo explícito de Bolsonaro. ¿Vos creés que esto puede incidir de cara a una eventual reelección o podemos pensar que esto lo va a debilitar de alguna manera? Debilitar seguramente, porque en primer lugar el presidente no tiene un partido formal y cuando intentó pedir apoyo para diferentes nombres en São Paulo, en otras capitales, no tuvo un suceso. Y lo que ocurre con el capital político del presidente fue el resultado del programa de asistencia social voltado para la pandemia. Pero lo que ocurre es que no hay más espacio fiscal para este programa en los dos últimos años y por esto es un escenario de mucha incertidumbre acerca del tamaño de este capital político
pensando en 2022. Sí, en función del capital político de Bolsonaro y lo que estás comentando, te quiero preguntar sobre, bueno, o sea, hay un avance de esta derecha no bolsonarista, si querés, de una derecha más tradicional, pero por el lado de la izquierda, la fragmentación de la izquierda también es un problema y es un dato, ¿no? Lo vemos, el PT claramente en esta elección no pudo remontar ni por casualidad aquellas alcaldías de 2012, y por otro lado, la fuerza de Ciro Gómez, ¿no? ¿Vos crees que puede haber un diálogo entre la izquierda de cara al 2022? Essa é uma questão central para a política brasileira. Os resultados não contribuíram para uma ideia de uma esquerda mais unida. Há diferentes cidades com apoio do PT, outras do PDT, ou seja, uma diversidade de partidos. Bueno, hoje não creio que a esquerda vai seguir unida até 2022 e tampouco esta centro-direita tradicional. Esta é a principal base de apoio para o presidente Bolsonaro. Uma campanha fragmentada, uma competição multipartidária, ele tem mais oportunidade de ir à segunda volta. Rafael, te agradecemos mucho, te pedimos disculpas la brevedad, nos quedaríamos charlando horas, pero entiendo que el tiempo también es complicado y que ahí se están resolviendo muchas cosas todavía. Así que vamos a retomar la comunicación seguramente en las próximas semanas para que nos cuentes cómo siguió todo por Brasil. Perfecto, seguramente nos hablamos otra vez. Gracias, Ravi, Constanza, y saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Costi, vos hablábamos recién, también él lo contaba, las principales ciudades sí tenían algún candidato bolsonarista y no le fue tan bien, ¿es así? No le fue tan bien, ni en Río de Janeiro ni en San Pablo, ¿no? O sea, en San Pablo va a haber un balotaje entre el candidato del gobernador Doria, que es del PSDB, de esta derecha tradicional que venimos hablando, y Boulos, ¿no? Guillermo Boulos, que teníamos por ahí alguna imagen, viene de los movimientos sociales, estuvo en el PT, después se fue. Bueno, es una figura de izquierda diferente. Lo mismo Manuela Dávila, ¿te acordás de Manuela Dávila, sí, claro, Javi, que fue candidata a vicepresidenta, acompañó a Dat, ella peleaba sí por la intendencia en Porto Alegre. Bueno, está también entrando al balotaje, con lo cual va a haber mucha segunda vuelta. Las dos figuras jóvenes de la renovación que de alguna manera también apadrinó Lula aquella vez cuando había sido liberado en ese discurso público, los tenía ya los dos al lado y de alguna manera decía, esta es la renovación que viene. Sí, bueno, lo decíamos antes, ¿no? El PT perdió en 2016, recordemos, en pleno Lavallato, en plena destitución de Dilma, el 60% de las alcaldías que había ganado en 2012. Claro. O sea, esa recuperación se ve muy difícil, pero pensemos, ¿no? Brasil hasta hace 4 años era un país gobernado por la centroizquierda, por el progresismo, Javi, hoy está en manos del bolsonarismo. Muchos cambios en muy poco tiempo. Bueno, Costi, muchísimas gracias y seguiremos hablando de Brasil. Gracias a vos. Bueno, acompáñame ahora a dar una vuelta por el mundo, mirá. Bueno, esta va a ser una vuelta muy rápida porque te decíamos, teníamos muchos temas y al primer lugar donde vamos es a Estados Unidos. ¿Por qué? Trump se atrinchera en la Casa Blanca. ¿Qué queremos decir? Bueno, la Agencia Estatal de Seguridad dijo, estas fueron las elecciones más seguras de la historia. Y sin embargo, Trump insiste en que hubo robo. Impugnó 6 estados donde perdió por poco margen. Recordemos, en la mayoría de estos se están haciendo recuentos y lo cierto es que Trump busca demorar lo más posible esa resolución y hasta impugnar votos para que el 14 de diciembre, que es la fecha en que se tiene que juntar el colegio electoral, recordemos que las votaciones son indirectas, hay un colegio electoral que define el presidente, bueno, se tiene que juntar el 14 de diciembre, quiere tratar de impugnarlo antes de tiempo. En este marco también Mike Pompeo, el secretario de Estado, dijo que había una transición a un segundo mandato de Trump. Es decir, nadie está pensando realmente en irse. De Trump, que no se quiere ir, vamos a ir a otro lugar, nos vamos a ir a China para tratar de preguntarnos por qué van a China. ¿A dónde? A Wuhan, la cuna del coronavirus. Seguramente la escucharon por primera vez cuando escucharon de ese virus que se había contagiado, de un murciélago. Bueno, luego nos cambió la vida. China ahora lo mueve como destino turístico y el dato es que en el feriado, por el Día Nacional de China, ¿sí?, que duró en realidad una semana ese feriado, 20 millones de visitantes fueron. Xi Jinping, ¿no?, el líder chino, dijo, es nuestra ciudad heroica. Y el gobierno está queriendo mostrar cómo se ha recuperado a partir de invertir en esa provincia. Más de 400 puntos turísticos pusieron. El Estado busca eso y evidentemente, como se dice también en otras partes del mundo occidental,
cuando vienen las pandemias, el que te salva es precisamente el Estado. Nos movemos ahora para ir a la zona más caliente, más limítrofe, donde dos estados estaban en pugna, Azerbaiyán y Armenia. Te lo venimos contando acá en el Desorden Mundial. Había una guerra por la zona del Alto Karabaj. Bueno, habemos acuerdo, un acuerdo que no deja feliz a nadie, como suele suceder en las guerras también. Rusia se puso como mediadora en una zona de mucha influencia. Recordemos, todo esto viene de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Donde quedaba esa zona fue la puja. Esta última guerra duró 44 días, tuvo 5.000 muertos hasta el momento, y ahora lo que ha quedado en esta resolución es que Armenia deberá ceder territorios que le quedaron ocupados post-guerra de 1992-1994, en reclamo, por supuesto, y hacer un corredor con la República Autónoma de Najicheván. A ver, perdón si la pronunciación estuvo incorrecta, pero aquí lo que está en disputa son territorios y las nacionalidades de esos territorios. Aquí Armenia termina concediendo en un marco de una guerra que, como te decíamos, será muy complejo y que dista de haber sido resuelta y de ser la celebración de la paz que se esperaba. Rusia va a quedar como garante, va a poner un destacamento militar en la zona para tratar de que la paz permanezca y que por lo menos no haya que sufrir más muertos. De estas lágrimas de tristeza, vámonos a lágrimas de emoción. ¿Y dónde va a ser? En España. ¿Por qué? Marta Gómez Saldaña, quizás lo vieron en las redes en estos días, era primera bailarina del Ballet de Nueva York y falleció en un geriátrico en plena pandemia. Tenía Alzheimer y su imagen fue conocida porque la Asociación Música para Despertar la homenajeó con este video que estamos viendo, en la cual está escuchando El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Fíjense, ella tenía Alzheimer, no podía recordar nada presente, pero comenzó a reproducir la coreografía que ella misma bailó tiempo antes. Conectó con las emociones y nos hace pensar también que en esa enfermedad y en esta enfermedad que todos estamos atravesando hay vida y hay motivos para esperanzarse. Así que con esta imagen positiva queríamos cerrar esta vuelta por el mundo y venir de nuevo para casa, donde aquí en la Argentina los diputados aprobaron una ley para incluir el acoso laboral, un pedido también que estaba en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Esa ley que se aprobó esta semana, acá te la contamos. El acuerdo para definir a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo como una grave violación a los derechos humanos que menoscaba los derechos laborales fundamentales. Por lo tanto, no hay trabajo decente posible si coexisten la violencia y el acoso en el mundo laboral. Cuando se habla de la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral, y en especial con perspectiva de género, se habla también, y tiene que ver también, con una obligación de los estados de generar empleo. Se habla también de una obligación de los estados de mantener el poder adquisitivo del salario. Se habla también de la obligación de los estados de proteger al empleo existente. El resultado de la votación. 241 afirmativos, 1 negativo, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Viene ahora el tema con el que empezamos hablando, el tema que creemos que hay que darle bola, porque está ocurriendo en Perú. Hay un conflicto permanente que se está resolviendo ahora. La gente salió a la calle como nunca antes. Un reclamo parecido al que se vayan todos, pero en esencia la dificultad de generar una institución que pueda gobernar el país. Te contábamos al principio, iban 5 presidentes que no lograban sostenerse en los últimos 20 años. Acá un poquitito de esa historia, mirá. Perú, la presidencia maldita. Terremoto político en Perú confirmó esta semana que ser presidente en ese país puede ser una pesadilla. En un proceso polémico, el Congreso destituyó a Martín Vizcarra y lo sumó a una lista de terror. En las últimas 2 décadas, 2 expresidentes peruanos cayeron en la cárcel. Otro se fugó del país, otro se suicidó y los últimos 2 no lograron terminar sus gobiernos. Vizcarra había asumido en 2018 para reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar en medio de acusaciones de corrupción
corrupción vinculadas al famoso caso Odebrecht y de un enfrentamiento con el Congreso que amenazaba su cargo. En ese momento, Vizcarra era un vicepresidente de bajo perfil que tuvo que asumir en medio de una tremenda crisis institucional. En sus casi 3 años de gobierno, Vizcarra se reveló como un presidente moderado y pragmático, que se ganó el apoyo de una buena parte de la población, incluso durante el desastre de la pandemia. El problema es que el presidente nunca pudo construir una base política propia en el Congreso, una institución que Perú tiene fuerza como para definir el destino de un gobierno. El conflicto entre Vizcarra y el Poder Legislativo venía escalando desde hacía tiempo. Hace menos de un mes, el presidente se había salvado de otro intento de destitución en el Congreso, donde enfrentó un juicio político por un supuesto caso de corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. Algunos arrepentidos de ese caso aseguraron que Vizcarra habría recibido más de $600.000 en sobornos de 2 empresas que ganaron licitaciones para obras públicas. En Perú la corrupción política es un tema crítico desde hace décadas. Alberto Fujimori, el hombre que gobernó el país durante los años 90 después de un autogolpe de Estado, terminó destituido por corrupto y años después cayó en la cárcel condenado por crímenes de lesa humanidad. Todos sus sucesores corrieron una suerte igual o peor. Alejandro Toledo espera su extradición desde los Estados Unidos, acusado por coimas millonarias en el caso Odebrecht. Alan García se pegó un tiro cuando la policía iba a detenerlo por esa misma causa. Ollanta Humala estuvo varios meses preso y ahora podría enfrentar hasta 20 años de prisión por lavado de dinero. Kuczynski permanece en arresto domiciliario desde su destitución. Bomba en la política peruana. El Congreso le inició un segundo juicio político y esta vez la oposición sí obtuvo los votos para derribarlo. Lo que llevó a ese nuevo escenario fue la publicación en los medios de conversaciones telefónicas que demostrarían la existencia de una relación cercana entre Vizcarra y uno de los arrepentidos que el presidente había negado. Más allá de las razones puntuales de la destitución, lo que preocupa en Perú es la fragilidad de la investidura presidencial y el peso desmedido del Congreso, que además es una de las instituciones con peor imagen del país. La Constitución peruana prevé algunas situaciones muy específicas en el que el Congreso puede someter a su decisión la continuidad o caída del presidente. El problema es que en un contexto de enfrentamiento entre los dos poderes parece haber margen político para que los diputados fuercen la interpretación de la ley. En el caso de Vizcarra, el Congreso lo destituyó bajo la figura de incapacidad moral para gobernar. Originalmente ese artículo de la Constitución se refería a problemas de salud mental que impidiera ejercer la presidencia. Pero hace 2 décadas, cuando se destituyó a Fujimori por corrupción, el Congreso lo forzó por primera vez para referirse a cuestiones morales en sentido literal y sentó un precedente jurídico que inauguró una riesgosa herramienta para el futuro. Porque, a fin de cuentas, ¿es normal que los diputados sean los dueños de la vara moral para decidir si cae o no el gobierno de un país? ¿Qué peligros implica otra destitución para Perú? Cuando se terminaba ese informe hablábamos de otra destitución y nos estábamos refiriendo a Vizcarra. Hoy tenemos que hablar de otra renuncia, que es la de Manuel Merino. Y esto está pasando ahora. Perú está votando una nueva junta directiva con distintos integrantes de un Congreso que, como te contábamos en este informe, tampoco es legítimo. Sonia Aristimuño está acá conmigo para tratar de decular un poco qué es lo que está pasando en Perú. Hola Javi, buenas noches. Sí, efectivamente, Perú no estuvo con la atención todo el día de hoy. Renunció Merino tras un discurso en el medio de protestas que se dieron durante toda la semana en varios lugares del país, con mayor fuerza en Lima, y todas, Javi, fueron reprimidas por la Policía Nacional. Sí. Recordemos que Merino llega también al gobierno de esta manera, ¿no? Sustituyendo a quien ya era el sustituto de Kuczynski. Estaba primero Kuczynski, llegó luego Vizcarra en reemplazo cuando tiene que renunciar, investigado por delito de corrupción, y ahora él deja su cargo, y cuando deja su cargo viene alguien que está muy vinculado con una línea más conservadora y que fue a la represión
de los sectores que se estaban movilizando. Sí, de hecho, la represión de ayer asesinaron a 2 jóvenes de 22 y de 24 años y todavía en el día de hoy, en este momento, se están desarrollando homenajes y pedidos de justicia por el asesinato de estos 2 jóvenes, que fue lo que también con las protestas terminó decantando en la renuncia de Merino. Y ahora, Javi, también diversas organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal contra Merino y Flores Araoz por homicidio calificado, por la su muerte. responsabilidad con los asesinatos. Exacto. Bueno, esto que te estábamos hablando es muy complejo. Como te decíamos, hay un nuevo actor político que son los jóvenes, que son muchos de los que están encabezando en las calles y en las redes sociales, pero a la vez está esto, ¿no? Este vacío de legitimidad de los partidos políticos. Tenés una encuesta para mostrarnos, ¿no? Sí, el Instituto de Estudios Peruanos hizo un sondeo de opinión en octubre referido a las elecciones que van a ser el 11 de abril de 2021. Y una de las preguntas era, si las elecciones fuesen mañana, ¿por qué candidato o candidata votaría para presidente? Una pregunta de respuesta espontánea. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a la siguiente placa. ¿La tenemos? No hay otra placa. No hay otra bueno, placa. No hay otra Bueno. placa. La contamos entonces. Si no Sí. tenemos, la contamos. Bueno, el 62% de las personas encuestadas no eligió ningún candidato. El candidato más elegido, que es el que lidera las encuestas, George Forsyth, tenía un 9%, y en segundo lugar estaba Martín Vizcarra con algo así como un 8%. Pero el 62% no elegía a nadie. Esto también habla de la crisis de representatividad de los partidos políticos. Sí, y también de otra cosa, digo, la decisión del Congreso de destituir a Vizcarra evidentemente tampoco era acompañada por la gente, ¿no? Digo, la imagen positiva de Vizcarra no era tan mala en un contexto de muy poca legitimidad de ninguno. Bueno, todavía sigue siendo el segundo que aparece y, por lo que dicen, con un margen de aprobación para dejar su gobierno más alto que los otros que habíamos mencionado antes. Exacto. Javi, esto es una bisagra también en la historia de Perú, estas movilizaciones. Yo creo que va a haber un antes y un después de todo esto, digamos. Bueno, señor, muchas gracias. Seguramente vamos a retomar esto para ver cómo sigue. Y bueno, y un abrazo, por supuesto, a todos los compañeros peruanos que nos están mirando muy ansiosos. Hoy en Plaza de Mayo hubo una movilización también de los peruanos que viven en la Argentina, una de las colectividades más grandes. Seguiremos atentos a eso, pero ahora los queremos invitar con otra cosa. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir mucho más al norte, nos vamos a ir a Jamaica, para Jamaica y su relación con Etiopía. ¿Por qué? Porque te vamos a hablar de la cultura Rastafari, algo que se cruza con religión, que se cruza con monarquía, que se cruza con marihuana. Bueno, mirá este informe. Cultura Rastafari, del reggae a la religión. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry. ¿Qué tiene que ver Bob Marley con una de las dinastías de monarcas más antiguas del mundo? El peinado de rastas con la Biblia y la marihuana con el mítico rey Salomón y el reggae jamaiquino con la liberación de África. Para saberlo tenemos que hablar de la cultura Rastafari. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Lo primero que hay que decir de los Rastafaris es que además de una cultura son una religión. Nació en los años 30 en los barrios pobres de Jamaica, una isla del Caribe que en ese momento era una colonia británica donde la mayor parte de la población descendía de los esclavos traídos de África en el siglo anterior. Una figura clave en el nacimiento del rastafarismo fue el predicador y periodista Marcus Garvey, quien en los años 20 publicó una profecía que se convertiría en el origen del movimiento. Garvey dijo: "Miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca". 10 años después, en 1930, el rey Tafari Makonnen fue coronado emperador de Etiopía, el único país africano que jamás fue colonizado por los europeos. La palabra Rastafari viene de ahí. Ras puede traducirse como rey y Tafari era el nuevo monarca etíope. Su coronación dio un impulso místico a la prédica de Garvey en Jamaica y en Etiopía y fue el origen de un movimiento espiritual en el que se combinaban creencias religiosas parecidas a la de los cristianos y los judíos con reivindicaciones por la liberación de los negros en el mundo.
Desde los primeros tiempos, los rastafaris consideraron al rey Tafari como la tercera y última reencarnación de Dios en la tierra. Ya, como le dicen ellos, después del rey sacerdote Melquisedec y de Jesucristo. Según la tradición, el joven monarca Tafari pertenecía a una rama etíope de la dinastía salomónica, la más antigua del mundo, además de la japonesa, que según la Biblia desciende del antiguo rey David. Cuando asumió como emperador, Tafari cambió su nombre Haile Selassie I y gobernó Etiopía por más de 40 años, hasta que lo derrocó un golpe militar en 1974. Para Etiopía, Selassie fue el líder más importante de su historia. Para los rastafaris, es una divinidad que simboliza una existencia sin opresión ni explotación para los negros. Es que la cultura rastafari siempre asoció la liberación de África con la liberación definitiva del ser humano que aparece en la Biblia, cuyos textos dicen que fueron tergiversados por los intereses europeos. Selassie supo aprovechar esa idea y él mismo dio apoyo a líderes rastafari hasta su muerte en 1975. Entre sus devotos circula la idea que en realidad él nunca murió, sino que, como Jesucristo, trascendió de su apariencia física a un plano divino. Esa teoría se vio alimentada porque su cuerpo tardó casi 20 años en aparecer después de su muerte. Pero para el rastafarismo hubo alguien que casi fue tan importante como Selassie. El movimiento rastafari es conocido en todo el mundo gracias a un seguidor más famoso, el cantante de reggae jamaiquino Bob Marley, que en los años 60 y 70 predicó en sus canciones el regreso mítico a Etiopía, la tierra prometida para la diáspora africana. ¿Y es cierto que todos fuman marihuana? Sí, aunque no es obligatorio. Para ellos el consumo de cannabis tiene un sentido ritual que sirve para conectar mejor con el Dios y con uno mismo. El rastafarismo sostiene que la marihuana es una creación divina y se basan en la tradición histórica que dice que se encontró marihuana salvaje creciendo junto a la tumba del rey Salomón. ¿Y por qué las rastas en el pelo? Aunque tampoco son obligatorias, sí se considera que ayudan a una mayor unión del hombre con Dios y se inspiran en un pasaje del Antiguo Testamento sobre los fieles que dice: no mostrarán calvicie sobre sus cabezas ni se afeitarán al extremo de sus barbas. Para el rastafarismo, el peinado es algo mucho más profundo que una cuestión estética. Curso y maestría de meter todo en 30 minutos. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más El Desorden Mundial. Si te sirvió para ordenar todo, vamos bien, dale.